En este video vamos a aprender cómo evaluar funciones trigonométricas. Evaluar funciones trigonométricas. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa simplemente calcular un valor, ¿cierto? Trigonométricas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a aprender a calcular algo como de este estilo. Por ejemplo, coseno de 150 grados. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuál es su valor? Manualmente, evidentemente podríamos usar una calculadora y determinarlo rápidamente, pero pues en este caso lo haremos utilizando simplemente nuestros conocimientos sobre triángulos especiales y sobre ángulos de referencia. Si no recuerdas cuáles son los ángulos de referencia o qué son las funciones trigonométricas, en la descripción de este video pues pueden ver algunos videitos de eso, o en la parte superior también pues les va a estar sugiriendo algunos videos complementarios para esa información. ¿Listo? Entonces lo primero que yo necesito hacer, lo primero que necesitamos hacer es hallar el ángulo de referencia, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos el ángulo de referencia? Una manera bastante sencilla, puede ser si se quiere, para hallar el ángulo de referencia es simplemente dibujar el ángulo. Entonces, dibujamos el ángulo en posición normal. Recuerden, posición normal es que el lado inicial se encuentra sobre el eje X y lo dibujamos. Entonces, mide 150 grados. Yo sé que hasta aquí son 90 grados y que si voy hasta aquí son 180. Entonces debe estar en algún punto, ¿cierto? En la mitad, no tenemos que ser precisos y listo. Entonces ahí tenemos nuestro ángulo dado, que es 150 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Ya sabemos que el ángulo de referencia es la distancia más corta desde el lado terminal, que es este que tengo aquí, ¿cierto? Hasta el eje X. Entonces este va a ser el ángulo de referencia. Y si nuestro ángulo dado es 150 grados, ¿cuánto nos falta para llegar al eje X, es decir, a 180? 30 grados. Entonces nuestro ángulo de referencia va a medir evidentemente 30 grados. Entonces ya hicimos la primera parte del ejercicio. La segunda parte, tenemos que determinar el signo de la función. Entonces, el signo de la función. Y el signo de la función se va a determinar utilizando los signos ya aprendidos por cada cuadrante. Entonces, si yo tengo el plano cartesiano, ¿sí? Yo sé que tengo 4 cuadrantes, ¿vale? Y que cada ángulo dado va a caer en alguno de estos, perdón, 3, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, y que cada ángulo que se me dé va a caer en uno de estos cuadrantes. ¿Listo? El cuadrante en el que cae el lado terminal del ángulo dado es el segundo cuadrante, cayó aquí, ¿sí? Ya nosotros lo vimos dibujadito, ¿listo? ¿Cuáles son los signos de las funciones trigonométricas dados a estos cuadrantes? En el primer cuadrante, todas las funciones son positivas. ¿Listo? En el segundo cuadrante, solo la función seno es positiva. En el tercer cuadrante, solo la función tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, solamente la función coseno es positiva. Ojo, todo esto es únicamente las que son positivas. ¿Vale? Entonces, una manera rápida para aprendérmelo es aprenderme solamente la primera letra. Entonces, TSTC, TSTC significa en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas para un ángulo dado van a ser positivas. En el segundo cuadrante solo seno. En el tercer cuadrante solo tangente será positivo. Y en el cuarto cuadrante solo coseno. Entonces, como cayó en el segundo cuadrante, solo seno es positivo, por lo tanto coseno será ¿qué cosa? Negativo. Entonces ya sé que va a ser negativo. Es decir, coseno de 150 grados va a ser exactamente igual, y para eso fue que hallamos el ángulo de referencia, a negativo, porque ya yo sé que cayó en el segundo cuadrante y coseno en ese valor es negativo, en ese cuadrante es negativo, entonces a negativo coseno de 30 grados. ¿Listo? Entonces, el que yo calcule coseno de 150 grados va a ser exactamente igual a que yo calcule menos coseno de 30 grados. ¿Listo? Pero ¿cómo calculamos coseno de 30 grados? Si recuerdan, tenemos otra pequeña herramienta trigonométrica que nos permite calcular esta información. Y es que en un triángulo rectángulo de 60, 30, 90 se cumple una característica bien chévere, y es que la base o el lado más corto, si mide 1, el lado más largo, es decir, la hipotenusa, va a medir el doble, es decir, 2, y el lado faltante va a medir raíz de 3. Entonces ya yo tengo valores para estos ángulos. En el caso de este ejercicio que estamos calculando coseno de 150, que es lo mismo que negativo coseno de 30 grados, vamos a calcular coseno de 30 grados. Y por algo que ya aprendimos, que se llama SOHCAHTOA,
las razones trigonométricas, SOHCAHTOA. Entonces, ya tenemos claro que coseno va a ser equivalente a ¿quién? A adyacente sobre hipotenusa. Este es el adyacente de 30 grados, de este que tenemos acá, ¿cierto? Y esta es la hipotenusa. Por lo tanto, menos coseno de 30 grados será igual a menos cateto adyacente, el valor de cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Y de esta manera podemos evaluar cualquier razón trigonométrica. Recapitulemos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Calcular el ángulo de referencia. ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Determinar el signo de la función. ¿Con quién? Con esta herramientica que tenemos aquí, ¿cierto? Que nos permite saber cuándo las funciones son positivas y negativas, ¿vale? Y por último, acá, entonces, lo haremos determinando el valor del ángulo de referencia, teniendo en cuenta el signo, va a ser exactamente igual. ¿Cuál es la razón de que esto sea igual? Tiene que ver con algo que ya aprendimos que se llama ángulos coterminales. El ángulo 30 grados es coterminal con 150 grados, por lo tanto su punto terminal es el mismo, exceptuando tal vez el signo, y por lo tanto por eso podemos hacer estas evaluaciones de esta forma. ¿Listo? Veamos un ejemplo más entonces, evaluemos tangente tal vez de negativo 405 grados, ¿sí? El primer paso que haremos, al igual que en el ejercicio anterior, será calcular el ángulo de referencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratemos de hacer un dibujito en el plano cartesiano donde veamos dónde cae ese 405 grados. Entonces dibujamos un ángulo en posición normal, lado inicial sobre el eje X. Y ya sabemos que los ángulos negativos van a favor de las manecillas del reloj. Entonces si yo doy la vuelta completa hasta aquí, llevo 360 grados, ¿cierto? ¿Cuánto me falta para 405 grados? Ah, bueno, si yo lo hago 405 grados menos 360 grados va a ser igual a ¿quién? 5 menos 0, 5. 0 menos 6 me toca prestarle una, ¿cierto? Entonces 10 menos 6, 4. Y 3 menos 3 es 0, es decir, 45 grados. Me toca agregarle 45 grados. Entonces vamos a ponerlo como por acá. De pronto vamos a ponerlo un poquito más preciso, ¿cierto? Como por aquí. Y más o menos por ahí quedará nuestro ángulo de negativo 405 grados. ¿Cuál será el ángulo de referencia? Recuerden, la distancia más corta desde el lado terminal al eje X. Este es el lado terminal, por lo tanto, esta distancia que está aquí es la más corta al eje X. Y con este cálculo que ya hicimos, ya sabemos cuánto mide ese valor, ¿cierto? Porque ya hicimos el análisis para saber cuánto me tenía que pasar, entonces ya sabemos que esto vale 45 grados. ¿Listo? Entonces el ángulo de referencia es igual a 45 grados. Segundo paso es que calculemos el signo. Entonces ya sabemos que si estamos en el plano cartesiano, ¿cierto? Y nuestro ángulo cayó aquí en el cuarto cuadrante, ojo, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ya nos dimos cuenta que cayó en este que está acá, ¿cierto? Las funciones trigonométricas en este cuadrante, ¿cuáles son positivas y cuáles son negativas? Vamos a ver. Entonces, según la regla TS, TC, ¿qué sucede? Aquí solo coseno, recuérdelo, solo coseno es positivo. Por lo tanto, tangente será ¿qué cosa? Negativo. Listo. Entonces, por ángulos coterminales ya yo sé que tangente, entonces mi tercer paso va a ser que tangente de menos 405 grados va a ser exactamente lo igual que con signo negativo, que tangente del ángulo de referencia, que es 45 grados. Entonces, ¿qué tangente de 45 grados? ¿Cómo calculamos tangente de 45 grados? También tenemos un triángulo especial que nos permite calcular esto, ¿cierto? Si yo tengo un triángulo rectángulo de 45 grados, ya sabemos que los lados son iguales porque son un triángulo isósceles, esto mide 1 y esto mide 1. Y la hipotenusa medirá raíz de 2. Eso se llama la conjetura del triángulo 45-45-90. ¿Sí? Y por SOHCAHTOA tenemos tenemos entonces que para tangente, utilizaremos ¿quién? Opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿quién será el opuesto de 45 grados? Cojamos este 45 grados que está acá. El opuesto será 1 y el adyacente pues también será 1. Entonces, esto va a ser igual a negativo, no se le olvide el negativo que tenemos acá, negativo, opuesto sobre adyacente, 1 sobre 1, que va a ser ¿quién? Menos 1, porque 1 dividido 1 es menos 1. Es decir, que al calcular
al calcular tangente de menos 405 grados obtendremos menos 1. ¿Listo? Usted lo puede verificar rápidamente con una calculadora, pero lo interesante es que podamos evaluar funciones trigonométricas para cualquier ángulo a través de este método. Entonces, espero que este video haya sido de provecho. Recuerde que necesita información ya adicional, ángulos de referencia, signos de las funciones y conjeturas de triángulos, que todo puede conseguirlo ahí en el canal, y que también en la descripción del video pues, puede encontrar esa información para el estudio de este método. Entonces, espero que este video haya sido de provecho.